El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, como decíamos al inicio, a 8 días del aniversario de la dedicación de la Catedral de la Ciudad Metropolitana de Guadalajara, de nuestra arquidiócesis, se celebra 8 días después en nuestra arquidiócesis como solemnidad esta consagración de todos los templos de la ciudad, especialmente este de San Miguel, que es uno de los, está entre los 3 primeros, ¿no?, de los más antiguos de la ciudad. Y es interesante, ¿no?, que hoy sea esta solemnidad, porque en el fondo viene a ayudarnos a nosotros, porque habla de algo que hoy el mundo no conoce. Era fortísima la primera lectura de hoy de San Pablo a los Corintios, en la que habla que Dios, como buen arquitecto, pone los cimientos y construye sobre nosotros, porque nosotros estamos llamados a ser este templo de Dios. Y el mundo hoy no tiene esto presente. Digo, ¿cómo va a tenerlo presente? Digo, con las barbaridades que vemos. ¿Cómo el mundo va a tener presente que es templo de Dios, que está llamado como piedra viva a construir este templo? ¿No? Se ve en cómo la gente vive, cómo simplemente viendo el aspecto físico ya se ve, ¿no? Algunos se tatúan de arriba abajo, perforan su cuerpo, se hacen la lengua bífida, se meten incrustaciones de plomo. Mujeres que se operan, que se meten botox, que se meten silicona, que se quitan de aquí, que se ponen de allá, y eso es lo externo. Luego ya si hablamos de otras cosas, ¿no?, el aborto, la eutanasia, ¿no?, nosotros aboliendo el templo que Dios quiere construir. Por eso quien hace todas estas cosas usurpa en un cierto sentido el lugar de Dios, profana el templo de Dios. Por eso hoy la Iglesia nos pone esto para que veamos el valor que tenemos inherente, esta dignidad humana que el Señor nos ha concedido como la criatura colofón de su creación, porque el Señor se ha recreado en la creación del hombre y ha sometido todo lo demás al hombre. Por eso, hoy que está tan en boga, ¿no?, hoy parece que estamos hablando todo el día del cambio climático, que verdaderamente se ven signos, ¿no?, de que la tierra se está deteriorando. Y es verdad que hay que cuidar el medio ambiente que Dios nos ha dado para beneficiarnos, para disfrutarlo, para gozarlo. Pero yo digo, ¿por qué a nivel gubernamental e internacional hay tanto interés, ¿no?, hablando de la naturaleza, y el ser humano, que es la creación más importante que Dios ha hecho, hoy está profanada hasta el extremo, con las guerras, con las leyes que van contra el hombre? Yo digo, si uno se pone a echar un vistazo a las noticias internacionales, es una cosa espantosa, ¿no?, ver, por ejemplo, la cantidad de embriones vitrificados que hay hoy día en toda Europa, y aquí ya también. Embriones, seres humanos, que su vida está suspendida, congelada en un laboratorio, como si fueran carne del Walmart, del supermercado, ahí congelada, ¿no? Y que cuando los padres ya se hacen una fecundación in vitro y ya han tenido el hijito que querían de su capricho, los demás que se exterminen o que se utilicen como células madre para no sé qué cosa. Y estas son las legislaciones que hoy tenemos, hermanos. Por eso es importantísimo también el desarrollo bioético y ver los límites, el marco moral y ético, porque no nos es lícito todo esto, porque el Señor ha revelado una verdad en la ley natural que ha puesto en el corazón del hombre. Por eso hoy el Evangelio es impresionante, esta visita que Jesucristo hace al templo, porque no la visita como la ha visitado anteriormente. En todo el Nuevo Testamento, en todos los Evangelios, aparece Jesucristo yendo a visitar el templo de Jerusalén como un judío piadoso
que acude a rezar a su Padre. Pero esta visita es una visita diferente, es una visita que ya el profeta Malaquías la anuncia, porque dice, vendrá el Señor como lejía de lavandero, como fuego de fundidor, porque el celo de su casa lo devora. Por eso hoy Jesucristo, en este Evangelio, está anticipado el día con mayúsculas, la venida escatológica, el día de su encuentro personal con nosotros. Este Evangelio no es azaroso, es un Evangelio que anticipa la segunda venida de Jesucristo, la parusía, cuando venga el Señor en su gloria, con toda la corte celestial, con todos los ángeles, para el juicio de todas las naciones. Pues hoy Jesucristo, ¿qué dice? Que entra al templo y que encuentra un mercado, un tianguis, como lo que tienes tú en el corazón, un tianguis, lleno de profanaciones, lleno de murmuraciones, lleno de chismes, lleno de mercadeo y de comercio, que estás todo el día comerciando con el afecto, por afecto te vendes, eres capaz de vender tu alma al diablo por afecto. No eres libre para hablarle a los demás, para poner a Dios en su sitio. ¿Cuántas chicas por afecto se van a la cama con el novio? Por no perder ese afecto, que de afecto no tiene nada, porque un chico que te obliga a tener relaciones poco te quiere. Y esto no te lo dirá nadie. Pero esta es la verdad, hermanos. Por eso muchas veces a mí me vienen y preguntan, Padre, ¿es pecado ponerse un tatuaje? Padre, ¿es pecado ponerme pendientes no sé dónde, aretes? Y yo digo, mira, yo no te voy a decir si es pecado o no, tú sabrás si es pecado. Yo te digo que tú estás llamado a ser el templo del Espíritu Santo, haz lo que quieras. ¿Qué más palabras necesitas? Cuando tú no has descubierto esta dignidad que tienes, haces con este cuerpo lo que se te pega la gana. Por eso el mundo así vive, sometido al mundo, al demonio y a la carne. Y quien vive de la carne cosecha corrupción y muerte. Y quien vive del Espíritu, de este templo poseído por el Espíritu de Jesucristo, vive de una manera diferente. Hablábamos este domingo de eso, ¿no? De estas maneras de amar. Hablábamos de este mandato del amor del Señor y decíamos, quien ama en orden a la carne, vive para darse gusto en todo, todos los placeres, todas las concupiscencias, todos los afectos, todas las cosas para mí, lo vives en función tuya. Quien vive del Espíritu, vive para amar a Dios y al prójimo. Y quien vive como espíritu, con este Espíritu de Dios, poseído por este Espíritu de Jesucristo, vive en el orden sobrenatural, con una nueva naturaleza que es la naturaleza de Hijo de Dios, que te regala amar no solo a Dios y al prójimo, sino también al enemigo. Y eso es lo que es un cristiano adulto, el que puede amar a todos sin poner acepción, ni límites. Por eso hoy, hermanos, este Evangelio habla de esto. Yo digo, ¿cómo encontrará el Señor el templo cuando venga? Vivimos en un espejismo y en un engaño constante, pensando que tú tendrás tiempo de poner en orden lo que hoy está hecho un desmadre, con perdón. Y no lo sabes, no lo sabes. Los que tenéis más canas y menos pelo, quizá podéis tener como un poquito más presente esto, pero ni siquiera eso te garantiza que lo tengas presente. Pero los más jóvenes dicen, no, a mí me queda larga vida. Bueno. Por eso, esto no es para meter miedo ni apagar las luces aquí y decir, hoy nos vamos a ir al infierno, no. Es que esto es lo más auténtico. Este anuncio que nos hace el Señor, que anticipa la venida de su Padre, porque la venida de Jesucristo en la carne es el tiempo de la plenitud, es la plenitud de los tiempos. Y ya después de Jesucristo hasta ahora estamos en los últimos tiempos, no como la secta esa que hay por ahí que dice los santos de los últimos días, no. Estamos en los últimos tiempos hasta la venida de Jesucristo, de este tribunal, pero ya no en la carne para entrar en la muerte, sino como Rey glorioso. Por eso, quien vive con esta espera, con esta tensión escatológica, vive de una manera, y quien vive para su carne vive de otra. Por eso el mundo no conoce esto, o si lo conoce lo rechaza, lo refuta, no lo quiere acoger.
Y esos somos tú y yo cada vez que le decimos sí al pecado y hacemos el sacramento de muerte de pecar. Porque pecar es hacer un acto histórico en el que tú dices, Dios no es amor. Y si es amor no me interesa. Yo prefiero mis pecados. Por eso ya muchas veces nos tomamos a risa, a cachondeo, no en el sentido de aquí de México, sino en el sentido español. Cachondeo es la risa, lo jocoso, ¿no? Te tomas a risa lo de pecar, ¿no? Ya te hace gracia hasta tu forma de vivir con las mentiras, con las murmuraciones. Estás lleno de ovejas, de bueyes. El templo que tienes dentro echa peste a defecación animal. Porque lo has prostituido con la idolatría del pecado. Por eso el Señor te invita a esto, a que veas el estado de cómo está el templo que estás llamado a ser. No para que te vayas a comprar Cloralex y Pinol y a darle ahí una limpiadita, no. Porque el que limpia el templo es Jesucristo. Por eso el único que puede purificar el interior del hombre es Jesucristo. ¿Cómo? A través de los sacramentos que da su Iglesia. A través de la escucha y de la acogida de la palabra. Por eso hoy esta palabra nos invita a no caer en un templo resquebrajado por el que se sale, sino en un templo unificado en el amor de Dios. Que verdaderamente nosotros podamos ser estos templos vivos. Yo digo, hermanos, ¿qué necesidad tiene este mundo de ver piedras vivas que construyan el cuerpo de Cristo? ¿Tú sabes por qué hoy no hay cristianos? Porque no hay otros cristianos que se puedan ver. Porque decía, me parece que era San Francisco de Sales, que no hay un cristiano sin otro cristiano. Porque para que a ti te entre el deseo de ser cristiano, tienes que ver un testimonio de alguien que te ayude. Ya sea el cura, ya sea tu mujer, ya sea un seminarista, ya sea una monja, ya sea tu vecina, ya sea tu compañero de trabajo. Alguien que te remita al cielo, que te haga ver que estás perdiendo tu vida en estas cosas de la tierra y que estás perdiendo la morada eterna. Hoy que hablamos de templo, de casa, de edificación, en este lenguaje arquitectónico de Dios, que has perdido de vista esto. Pues hermanos, hoy el Señor con esta liturgia nos señala la morada eterna, el cielo. Nos invita a poder ver para dónde verdaderamente hay que construir. Por eso tú puedes vivir en la mejor zona de Guadalajara y haberte hecho una casa con alberca y con canchas de pádel y estar en la muerte. Porque el verdadero templo que eres tú está derruido, está corrompido. Por eso el Señor, ¿qué quiere hacer a través de su Iglesia? Limpiar este templo, limpiar esta casa, organizarla y prepararla para que pueda habitar este templo, porque no nos engañemos, hermanos. Tu templo está llamado a ser poseído por un espíritu, ya sea el de Dios o el del demonio. Y cada vez que pecas, en un cierto sentido, tú estás poseído por el demonio. Que no te dé miedo, que pensamos en el exorcista y la niña dándole vueltas a la cabeza y tirando vómitos por el aire. No, cada vez que uno peca está poseído por el demonio. Porque si no habita el espíritu de Jesucristo, habita el espíritu del mal. No hay más espíritus que esos. Por eso, o estás en la gracia o estás en el pecado. O estás con Dios o estás contra Dios. Pues esta palabra de hoy es bastante fuerte, lo que nos dice el Señor, lo que se nos presenta, este panorama. Y a la misma vez es una palabra de gracia y de misericordia que nos llama a disponernos, a ser posesión del Señor, a poder ser habitados por Él. Por eso ánimo, hermanos, pidámosle al Señor, hoy que celebramos esta conmemoración de la consagración de los templos, tú has sido consagrado en tu bautismo para ser posesión de Dios, para irte al cielo. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado qué significa que un sacerdote vaya de negro y tenga esta pastillita blanca, ¿no? El clerigman en el cuello, esta pastilla blanca, ¿no? Mucha gente a mí me la pregunta a veces, padre, ¿por qué van de negro? ¿Que no le gusta vestirse de color a los sacerdotes? No se trata de eso. Es que el negro hace alusión a la muerte al mundo, a lo carnal, a lo terreno, y el blanco es la vida del cielo. Por eso igual, no solo los sacerdotes, pero un sacerdote que hace presente que hay una manera distinta de vivir sin la sexualidad, se priva del matrimonio, se priva de una familia para hacer presente la vida celeste, porque todos viviremos así en el cielo. En la castidad absoluta, en el amor íntegro, todo lo que tú eres para Dios. Pues igual que un sacerdote te llama la atención cuando lo ves por la calle, mira, es cura, ¿no? Todo cristiano que hace la voluntad de Dios
y tiene a Cristo dentro, hace presente a la Iglesia. Por eso cuando tú vives en función del Evangelio, haces presente a Cristo y le dará ganas a la gente de ser cristiano al verte a ti, si tú verdaderamente vives de acuerdo a lo que el Señor te ha consagrado en tu bautismo. Por eso pidámosle al Señor hoy que nos dé esta gracia de sacar tantos ídolos, tantas esclavitudes, tantas cosas. Y digo, ¿cómo nos cuesta vivir en la verdad, hermano? Esta es una generación que se conforma con vivir en la doblez, y la doblez te lleva una mentira que hace una metástasis en el alma, que corrompe el alma, la ennegrece y la envilece. Por eso el hombre hoy está envilecido, con tanta guerra, importándole un pepino el sufrimiento del otro. Y el Señor nos llama a otra cosa, quiere sensibilizar tu corazón, hacerte presente el sufrimiento del hermano, que otros puedan cobijarse bajo la sombra de tu fe, que tú puedas dar este alimento que viene del cielo. Muchas veces pensamos, no solo reducimos la Iglesia a las beneficencias sociales, digo, no hay mayor beneficencia para el hombre que abrirle el cielo, que anunciar el querigma, que anunciar la palabra de Dios. Pues un cristiano no pierde tiempo. A tiempo y a destiempo anuncia a Jesucristo con su vida y con su boca. Por eso pidámosle al Señor hoy que nos regale verdaderamente esto, ser este templo que construya, que edifique la ciudad de Dios. Porque cuando un cristiano hace eso, anticipa la venida del Señor. Pidámosle al Señor esto, que nos regale ser morada del Señor, hacer presente en medio de esta generación, de esta sociedad que adolece de la fe, que adolece del temor de Dios, que adolece de tantas cosas, que nuestra patria es el cielo, ese es el verdadero templo. Pues que así sea.